Muchas gracias por pedirme dar esta presentación en su conferencia. Es un gran placer hacerlo. Solamente lamento que no sea posible estar en Colombia y espero que en el futuro pueda visitarlos. Mis objetivos para la charla de hoy son darles una vista general de la investigación de manera más general y luego darles unos ejemplos de desarrollos recientes. Yo soy psiquiatra y hay una gran cantidad de investigación sobre este síndrome y no es posible cubrir todo esto en tan corto tiempo. Así que siendo psiquiatra, yo me enfoco en alguna parte de la investigación sobre la salud mental y el comportamiento. Y en mi charla yo reflexiono sobre las lecciones aprendidas y también algunas de las preguntas que no se han respondido en el presente. Como yo sé que ustedes están enterados, la investigación es una forma sistemática de investigar o consultar para poder descubrir o cambiar los hechos y pensar en teorías y formas de aplicar el conocimiento. La investigación en general tiene su proceso y en la investigación clínica comienza con observaciones que la gente ha hecho sobre una enfermedad en particular o un grupo de personas, en este caso, personas con el síndrome Prader-Willi. Estas observaciones darán lugar a lo que se conoce como hipótesis. La gente genera temas sobre por qué sucedió algo, por qué las personas con el síndrome tienen estos brotes en su estado de ánimo o por qué comen demasiado y luego hacen estudios o investigaciones sistemáticas para explorar estas hipótesis. La investigación, para ser tomada en serio, tiene que ser revisada por colegas y luego publicada de manera que esté disponible para que todos lo puedan leer. Y la última tarea en términos de investigación es traducir esta investigación en la práctica. Esto puede tomar un tiempo largo y esto sugiere que a veces son muchos años desde la observación inicial hasta el desarrollo de nuevos tratamientos. Puede ser frustrante, pero tenemos que ser pacientes. Esta es una gráfica que ilustra el aumento en publicaciones sobre el síndrome Prader-Willi desde 1963 hasta el momento. Y en ese periodo ha habido más de 4.000 publicaciones en diarios científicos. Pero la observación más importante es ver cuánto estas publicaciones han aumentado en número año tras año. Y eso es muy alentador. Solamente es hasta a través de este tipo de investigación sistemática y sus publicaciones que se lograrán avances para el tratamiento y desarrollo. Y estos van a ser probados. Si estos temas son los que vamos a hablar en esta charla. No tengo que decirles que el síndrome Prader-Willi es muy complejo, pero quiero enfatizar que las personas con síndrome Prader-Willi tienen muchas fortalezas. Por ejemplo, se pueden ver en las historias de nuestra página web, así como en las páginas web de otras asociaciones nacionales y otros científicos. Pero el enfoque de la investigación es entender la parte de los problemas psicosociales y físicos y mentales para entender y mejorar y desarrollar nuevos tratamientos. En momentos esto se puede ver como algo negativo porque el enfoque siempre va sobre los problemas que padecen las personas con Prader-Willi y no sus fortalezas. Y eso es fundamentalmente porque la investigación se trata de resolver problemas y no debemos olvidar las fortalezas de las personas que estamos hablando. Entonces, el síndrome es complejo, la genética es compleja. Uno de los grandes avances fue la identificación de la genética y la posibilidad de un diagnóstico temprano. Y esto se completó en los años 90, pero en muchos países del mundo sigue habiendo problemas en términos de lograr ese diagnóstico. El síndrome es una enfermedad muy rara, pero se estima que uno de cada 20.000 nacimientos lo padece, afectando todas las razas, todas las etnias y tanto a hombres como mujeres. No voy a ver cada una de las características porque ustedes ya están familiarizados, pero el único punto de esta diapositiva es cómo este síndrome es transversal a muchos sistemas del cuerpo y requiere las habilidades de muchas disciplinas para asegurar esta salud posible.
y requiere habilidades de muchos profesionales trabajando en investigación conjunta. Y voy a reflexionar sobre algunos aspectos de esto en un momento. ¿Cuál es el reto en términos de investigación? Esta diapositiva trata de ilustrar, y ofrezco disculpas, es un poco compleja, pero quiero decirles que voy a usar ciertas palabras durante la charla como genotipo, que es la parte genética del síndrome Prader-Willi, fenotipo, que es la característica física, y también la hormona de crecimiento con manos pequeñas y pies pequeños, por ejemplo, tiene su influencia. Y también esta frase que se usa para referirse a las características psiquiátricas con este síndrome. Así que espero que los términos sean claros porque los voy a usar durante el transcurso de esta charla. Ahora, lo que esta diapositiva muestra es, en la parte izquierda superior tienen una imagen de los cromosomas que están vistos bajo un microscopio y un computador. Debajo de esto hay un diagrama esquemático del ADN y los cromosomas que están faltando, y es una parte crucial del cromosoma 15 que sabemos que es muy importante en el síndrome Prader-Willi, que esto es el genotipo. Esto afecta los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, tanto a nivel prenatal como después del nacimiento y durante la vida. Y esto genera lo que llamamos el fenotipo central del síndrome Prader-Willi. Las personas con síndrome Prader-Willi difieren entre sí. Ellos heredan la genética de su propia familia como todos nosotros y eso hace la diferencia. Pero también tienen sus experiencias pasadas y viven bajo diferentes circunstancias. Y todos estos factores pueden influir sobre el desarrollo de una persona con síndrome Prader-Willi, así como con el desarrollo de cualquiera de nosotros. Las personas con Prader-Willi tienen o ven afectada su calidad de vida, salud y expectativa de vida. Y hay diferentes aspectos del síndrome que cobran la atención de toda nuestra investigación ahora. Antes de avanzar y ver la investigación en detalle, es importante decir que la investigación toma muchas formas diferentes y se puede dividir en términos generales en lo que se refiere a investigación básica, científica y aplicada. Y estas se cruzan en esa distinción, pero aquí trato de ilustrarlo en la diapositiva. Así que esta investigación aplicada puede concernir a las condiciones de vivienda que tienen las personas, servicios, incluso aspectos legales y éticos del cuidado sobre los comportamientos alimenticios, pero la investigación aplicada más conocida tiene que ver con la salud y asuntos clínicos, ensayos clínicos de nuevos medicamentos para ver si son efectivos. Puede incluir lo que se conoce como estudios epidemiológicos, donde estamos viendo personas con Prader-Willi en cierta población y haciendo preguntas sobre ello, sobre la frecuencia de ciertos aspectos del síndrome. Puede incluir estudios sobre el cerebro, imágenes del cerebro también, y puede incluir más estudios genéticos clínicos. La ciencia básica usa lo que se conoce como modelos que son de ratones normales que van a cambiar en la forma que heredan la genética del SPW. Y lo que pueden hacer los científicos es estudiar el comportamiento del ratón, pero también estudiar el cerebro y los cambios en el cerebro. Y hay muchas otras formas ahora en que los científicos están investigando los aspectos biológicos básicos del SPW. Obviamente esperamos que tengamos un entendimiento aplicado y básico y que ambos puedan llevar a un nuevo entendimiento y un nuevo tratamiento. Y en esencia es de lo que se trata la investigación, cómo podemos mejorar nuestro conocimiento y los tratamientos. Ahora, el viaje de la investigación. Aquí yo digo que esto es algo interrumpido, es un poco complicado y bastante desorganizado, pero sigue una secuencia lógica de observaciones.
el estudio sistemático de grupos de personas con SPW, la investigación del por qué algo sucede, por qué las personas con el síndrome tienen baja estatura o por qué las personas con SPW comen demasiado y demás. Esto daría lugar a ensayos también, obviamente, en cuanto a la hormona de crecimiento para la baja estatura y una nueva generación de estos pacientes recibieron hormona de crecimiento y ya no tienen tan baja estatura. Pero sucede lo mismo desde los problemas psiquiátricos y de comportamiento. No es difícil porque los órganos que nos interesan básicamente comprende el cerebro, pero esta parte es muy difícil de investigar. La investigación dará lugar a la aprobación formal de un medicamento o una intervención psicológica o algo más, y el conocimiento se puede diseminar. Pero, como ya he dicho, esto sigue esa trayectoria y puede parar y continuar. Y esa es la naturaleza de la investigación. Es retadora, pero es emocionante. Y es maravilloso cuando finalmente da lugar a nuevos tratamientos y nueva introspección. Entonces, como mencioné, soy psiquiatra, entonces mi interés está en el comportamiento y en la salud mental. Voy a ver esto, no enteramente enfocado sobre esto, pero en este aspecto del síndrome Prader-Willi. Esto es uno de los aspectos más importantes ahora. Y la Organización Internacional ha configurado una iniciativa para ayudarnos a entender mejor estos problemas, porque las consultas que recibimos de personas en diferentes países del mundo nos dicen que el comportamiento es uno de los principales problemas. Como mencioné al principio, con frecuencia la investigación comienza con la observación y fue muy claro desde el principio que la obesidad fue potencialmente un problema grave para los niños con Prader-Willi. Esto fue reconocido por Prader cuando finalmente descubrió el síndrome, pero durante los años lo que es claro es que la obesidad se deriva de la hiperfagia o comer demasiado, y sabemos que casi el 100% de las personas con Prader-Willi, aunque varía en intensidad, algunos niños parecen tener mayor dificultad de manejar su alimentación que otros, pero la propensión de sobrealimentarse está aumentando con este síndrome. También pueden entrar en comportamientos repetitivos, haciendo las mismas preguntas una y otra vez, y a veces eso se conoce como un comportamiento obsesivo compulsivo. Tienen alto riesgo de tener brotes de estado de ánimo debido a frustración o cambio. Pueden de pronto pellizcarse la piel o a veces tener estados de ánimo inestables, a veces demasiado alto, a veces demasiado bajo. Y algo más común, o menos común, perdón, es la dissemia uniparental, que es desarrollar una enfermedad psicótica más adelante en la vida. Ahora voy a volver a estos temas, pero aunque no hay tiempo para entrar en mucho detalle, espero darles algún sentido de lo que la investigación nos está diciendo sobre esto. Entonces, para dar un paso atrás, el reto en términos de cómo podemos entender mejor este tema del síndrome se ve en esta diapositiva. Aquí podemos ver un diagrama esquemático de los genes. Ciertos genes no están siendo expresados, no están funcionando en este síndrome Prader-Willi. En el lado derecho vemos los comportamientos característicos, problemas mentales que acabo de describir, y aquí en el cerebro lo que llamamos el sistema nervioso. Indiqué también, como ya mencioné antes, que las personas difieren por su propia genética y por las experiencias de vida propias. El reto entonces de la investigación es encontrar estos puntos juntos, y la pregunta es, ¿qué hay en la genética del síndrome Prader-Willi que aumenta el riesgo de estos comportamientos ilustrados a la derecha? Y el órgano aquí principal es el cerebro. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando en el cerebro? Volviendo varios años atrás, el primer estudio que yo hice
involucró ver la sobrealimentación. Y yo esto lo ilustro como algo que vemos aquí en la izquierda. Y aquí vemos una gráfica de la primera persona que yo vi a los 18 años de edad en 1981. Ella se fue de la casa de su familia y la familia me dijo que ellos habían controlado su acceso a la comida cerrando la cocina, y cuando ella se fue ya la cocina estaba abierta y ella comió demasiado. Y yo no había escuchado del síndrome de Prader-Willi en ese momento, pero viendo esta paciente fue que me intrigó y ahora me llevó a lo que ya es una carrera de muchos años entendiendo estos factores. Y hablando del lado derecho de su pantalla, a la izquierda de estos dos de arriba, vemos la velocidad o la tasa de alimentación de las personas que no tienen Prader-Willi. Entonces, nosotros consumimos la comida 20 o 30 minutos, finalmente frenamos porque ya estamos saciados. En el lado derecho de la diapositiva están las personas con Prader-Willi y pueden ver que ellos continúan comiendo durante una hora entera hasta que les retiramos la comida. Y esto da lugar a la idea, con muchos otros estudios, del problema del síndrome Prader-Willi, que es el mecanismo del cerebro que controla los comportamientos alimenticios, enlazan los comportamientos a qué tanta energía necesitamos y está fallando. Y nos pareció en el momento que no estaba funcionando correctamente simplemente. Esto finalmente dio lugar a lo que son ensayos para tratar de controlar en muchos años estos factores, porque la obesidad es un factor tan grande en muchas partes del mundo que ha habido mucha investigación no sobre el síndrome de Prader-Willi, sino obesidad en general. Y esto es muy importante porque nos ayuda a pensar en tratamientos. Y podemos imaginar que el cuerpo tiene que controlar los comportamientos enlazando lo que está pasando en los intestinos y el sistema gástrico versus lo que está pasando en el cerebro. El cerebro es el que nos dice cuando sentimos hambre o cuando estamos satisfechos. Crítico para esto es ese núcleo del centro que se llama el hipotálamo, que es la corteza cerebral, que es responsable de las experiencias conscientes como el hambre y la saciedad. Y hay cosas como ansiedad, tristeza, que también se sienten a partir de allí. Los intestinos, el páncreas, todos estos diferentes órganos son importantes. Así que esta diapositiva no se copió muy bien, lo lamento, pero lo que muestra es que ahora los investigadores han identificado muchas formas de tratar de influir sobre este sistema de control que acabo de compartir con ustedes. Y este es un resumen que muestra las diferentes formas en que se puede tratar de mejorar los comportamientos de sobrealimentación, y algunos de pronto los conozcan. Hay un ensayo en este momento sobre algo que se llama DCCR. La oxitocina también ha sido probada. Y algo emocionante sobre la investigación en esta área es de todos los ensayos que han sucedido, y no sé cuántos son, pero pueden ser 8 o 10, la mayoría de ellos están viendo aspectos ligeramente diferentes de este sistema de control. Si uno no funciona, no debemos rendirnos. Puede significar que otro medicamento va a funcionar, y cada vez que no funciona nos dice algo sobre cómo entender este problema de la hiperfagia. Y finalmente, habrá un medicamento que sí funcione. Este es un ejemplo de un medicamento que mostró gran promesa. Lo triste es que tuvieron que parar el ensayo porque hubo unos efectos secundarios graves. Pero lo que muestra esta diapositiva es la forma en que estos ensayos se realizan. En cualquier ensayo se tiene que tener personas que reciben el agente activo, y en este ensayo hubo 2 dosis, el amarillo menor, azul el mayor, pero también tenemos unas personas que están recibiendo un placebo o una droga inactiva y nadie sabe qué está recibiendo. Y los pacientes y los médicos tampoco lo saben hasta el final del ensayo. Y la importancia de esto es que esto retira el sesgo de cualquier tipo
de medicamento. Ahora, lo que muestra la diapositiva es cambios en lo que se llama el puntaje de hiperfagia. Y si el puntaje baja, eso quiere decir un cambio positivo en el sentido que la hiperfagia bajó de lo que era antes del ensayo. Y podemos ver en este caso que ambas dosis del medicamento tuvieron un efecto en el tiempo comparado con el placebo, que es la línea gris de arriba. Esto fue cierto para puntajes de hiperfagia. En la derecha, esto resultó en la pérdida de peso. Así que fue muy prometedor y solamente fue por los efectos secundarios que se interrumpió. Pero hay otros medicamentos que espero tengan un efecto beneficioso también. Esto es una diapositiva muy cargada, pero es porque quiero ilustrar para ustedes algo que yo mencioné al principio de la charla, y es que la investigación sigue después de una observación inicial. A veces es inesperada. Y las observaciones inesperadas vinieron de pacientes o casos post-mortem, hechos por el profesor Schwab en Holanda hace muchos años, donde alguien con SPW había muerto, la familia acordó generosamente a permitir estudios post-mortem, pudo examinar el hipotálamo, ese pequeño núcleo en el centro del cerebro de las personas con este síndrome, y encontró ciertas células en el hipotálamo que produjeron la hormona oxitocina, que se conoce como la hormona de unión. Cuando un niño nace es importante en términos de ayudar a los humanos unirse entre sí, y entonces permite este apego, este comportamiento de apego social. Entonces aquí hay números de estas células que dieron lugar a que las personas trataran la oxitocina. Se puede dar por un aerosol en la nariz y se absorbía a través de la parte superior de la nariz hacia el cerebro. 2 o 3 observaciones interesantes. Una, hubo un modelo de ratones con el SPW. Cuando le dieron oxitocina a los ratones recién nacidos, mejoró su alimentación. Así como un bebé con SPW, estos ratones también tenían ese trastorno con el MAGEL2. Entonces, si tenía oxitocina, mejoraban las cosas. En estudios subsiguientes se dio oxitocina a bebés, a niños y adultos para ver si se podía mejorar su comportamiento social, la hiperfagia, reducir la ansiedad. Y me imagino o pienso yo que los resultados estaban mezclados. Todos estaban muy emocionados, pero yo creo que todavía no estamos con certeza, todavía no hay un juicio final de cuándo se puede usar, cuándo sea mejor para niños o para adultos, y lo que realmente va a ser más efectivo como tratamiento. Esto es una diapositiva hecha del trabajo en Francia del Dr. Taubert, de pequeños niños con SPW, donde mostraron, dándole oxitocina, una mejora. Entonces bajó la pendiente, que fue una clasificación en este puntaje, en el comportamiento de amamantarse con los bebés, y esto lo mejoró significativamente. Y esto ilustra también otro paso más. Con otras tecnologías y con infantes podemos ver diferentes secciones, si se quiere, del cerebro, donde el escaneo del cerebro puede generar esto para ustedes. Entonces, lo que este tipo de estudio muestra es donde hay mejoras de comportamientos de alimentación, también vemos cambios en el cerebro. Vemos una conectividad mejorada entre diferentes áreas del cerebro. Hay diferentes estudios, pero también similares, que intentaron esto, por ejemplo, para la hiperfagia. Y es importante porque nos da una introspección hacia qué problemas hay en el cerebro. Las neuroimágenes son una herramienta muy poderosa para esto. Ahora quiero hablar sobre los brotes del estado de ánimo. Y esto es algo importante.
Sabemos que tiene un impacto sobre las vidas de las personas, de las familias, da lugar a mayores costos financieros por el cuidado mayor y a veces recibimos llamadas de padres que tienen ya hijos adultos y incluso están involucrados con problemas con el sistema judicial. Así que estamos limitados en términos de tratamientos e intervenciones y mucho de esto está guiado por algo que se llama análisis aplicado de comportamiento, o ABA por su sigla en inglés, y esto maneja esos comportamientos y puede ayudar si tenemos muy buena seguridad alimentaria. Pero, dependiendo de los medicamentos, no hay un medicamento efectivo para algunos de estos problemas. Tenemos un entendimiento limitado en este momento de por qué suceden estas cosas y es difícil saber cómo ayudar a las personas mejor. Entonces yo quiero ahora mencionar diferentes investigaciones o tratar de ver. Entonces, Kate Woodcock y colegas de la Universidad de Birmingham en Reino Unido han trabajado muy de cerca con individuos con SPW, analizando sus problemas de comportamiento y encontraron y están investigando en gran detalle qué es lo que dispara estos brotes y han mostrado que, por ejemplo, el cambio es un problema o la frustración. Y lo que creen es que las personas con Prader-Willi que tienen algún impedimento cognitivo, aparte de los demás problemas, cuando enfrentan algo inesperado, es un reto para ellos. Tienen que hacer todos los esfuerzos para hacer lo necesario cuando las circunstancias han cambiado. Y esto es un problema porque da lugar a mayor excitación y a esos brotes de su estado de ánimo. Aquí tenemos en Australia el estudio de 100 familias y encontraron que el comportamiento empeora en adolescentes y los brotes tienen esta acumulación llegando a un pico y en ese punto era muy difícil hacer cualquier cosa al respecto y eventualmente esto o se calmarían y la persona estaría muy molesta después de eso. Encontraron que esto fue detonado por alguna frustración o alguna injusticia, se les prometió algo que no se cumplió. Y trataron de ver intervenciones y lo único que sugirió la investigación fue tratar de dar espacio, distraer y los medicamentos fueron de valor limitado. Esto es una investigación que hicimos que observó diferentes tipos de intervenciones. Hay algo que se llama el nervio vago y tiene una estimulación que ha sido tratada para epilepsia y durante muchos años se ha hecho para tratar epilepsia y tuvo que ser dado por el implante de un estimulador justo debajo del pecho con una guía, un cable guía que llegó hasta el nervio vago y el nervio vago es uno de los nervios más grandes del cuerpo que une el cerebro al intestino, al estómago, a los pulmones y a todo. Es muy importante y es el nervio crítico como parte de lo que ya mencioné en el sistema autonómico nervioso. Controla nuestra respuesta a la amenaza y es importante como parte de este mecanismo de retroalimentación que le dice al cerebro que alguien comió. Entonces, cuando encontramos incidentalmente que este estímulo al nervio vago mejoró los comportamientos, esto fue un estudio de 5 personas que acordaron usar diferente tipo de estimulador del nervio vago, que es del tamaño de un celular aproximadamente. Lo pueden ver aquí, el participante lo está usando en su manga, en su brazo izquierdo. Y lo usan por 4 horas al día, estimula una rama del nervio vago que va hasta el cerebro y ven un electrodo en su oído izquierdo con un cable conectado y 5 personas lo usaron por meses y sabíamos que tomaba mucho tiempo tener efecto con la epilepsia, pero vemos la columna blanca al principio de cada uno de los grupos de columnas representando los 5 participantes. Esa es la tasa del comportamiento semanal. Los primeros 3 meses de usar el dispositivo, teniendo estimulación 4 horas al día, nada pasó. Pero después de 9 meses, 6 a 9 meses, lentamente 4 de las 5 personas tuvieron una mejora de sus comportamientos. Y de esas 4 personas, 3 continúan usando el dispositivo ahora
varios años después de que el estudio terminó. Y estaba hablando con uno de ellos recientemente y está muy bien, tenía muchos problemas de comportamiento y ahora está mucho mejor. Ahora, lo importante de este tipo de observación no es solamente si se ve alentador en términos de nuevos tratamientos, pero también nos dice algo sobre la causa de los comportamientos. Y estos fueron los comentarios que hizo la gente. Ella simplemente aceptó el cambio, es decir, en el pasado se hubiera molestado mucho porque algo cambió, pero ya no le importó. Que ahora toleran las cosas mucho más que no podían tolerar antes. Antes se molestaban, ya no tanto. Ahora lo importante de todas estas observaciones es que podemos empezar a construir un modelo entendiendo estas cosas. Y este es un modelo desarrollado por Kate Woodcock y colegas en la Universidad de Birmingham, donde la genética del SPW afecta al cerebro, afectando la habilidad de las personas de cambiar su atención, tienen déficit de atención, también tienen una excitación psicológica y estos son ejemplos de algunas modificaciones, estimulación del nervio vago o modelos psicológicos. Y una de las cosas que Kate Woodcock está haciendo es ayudar a las familias a aprender cómo prepararse con estos niños para aceptar cambios en el futuro. Entonces, esto es sobre pellizcarse la piel. Entonces, no puedo entrar en esto en detalle, pero lo que muestra esta diapositiva es un estudio que muestra las circunstancias de las personas con Prader-Willi. Entonces, estos son datos de 8 personas con Prader-Willi y en todos los casos lo que muestra es que era más probable que se pellizcaran la piel cuando estaban solos o estaban en actividad física. Entonces, esto se ha revisado. Joyce Whittington y yo escribimos sobre esto y también sobre pellizcarse la piel y manejar ese tipo de ambientes y también tratar de entender mejor la parte biológica y los factores biológicos que contribuyen al riesgo. Esto es un ejemplo de otro tipo de investigación viendo el riesgo de enfermedad psicótica y la barra inferior pueden ver 60% de las personas con esta condición uniparental desarrollaron una enfermedad psicótica en el grupo que estudiamos. Esta es una preocupación para las familias, pero lo que quiero enfatizar es el problema es que esto no ha sido reconocido y da lugar a deterioro. Pero tenemos buenos tratamientos y efectivos para esas enfermedades. Ha habido muchos otros estudios que han observado esto en detalle. La enfermedad mental, hay que saber cómo sospechar de esta si están en sus años de adolescencia o adultez temprana, tienen un cambio repentino y empiezan a decir cosas que sugieran que pueden estar desarrollando unas ideas anormales o escuchando voces, pero quiero enfatizar que la enfermedad psicótica puede ser tratada, tiene que ser reconocida primero y luego se puede tratar. Entonces, aquí estamos en este campo. Tenemos el cerebro, el hipotálamo, la corteza cerebral y sabemos que el desarrollo cerebral es atípico para estos pacientes. A la izquierda tenemos sus entornos presentes, experiencias pasadas. Ahora sabemos mucho más sobre algunos de los problemas cognitivos y la incapacidad de entender aspectos sociales del comportamiento de la gente, como algunas otras dificultades que tienen respondiendo al cambio. Sabemos también que la regulación de su estado de ánimo y su consumo de alimentos está deteriorado. Y esto se conoce como homeostasia, que es la capacidad del cuerpo de regular comportamientos en o de acuerdo con las exigencias del ambiente. Y aquí tenemos un problema fundamental de las personas con SPW. ¿Cuáles son los mensajes principales aquí? Aquí tenemos el conocimiento que ha avanzado en muchos niveles: genético, las células del cerebro, el cuerpo, estructura cerebral, función, en un entendimiento más clínico.
Tenemos tratamientos limitados y nuevos, pero la investigación ha investigado los mecanismos y los ensayos, y la hiperfagia ilustra esto muy bien. Hay muchos ensayos y van a escuchar detalles de Jennifer Miller sobre esto. También pienso diferentes temas. Hay un reto para poner nuestro conocimiento en la práctica, y es donde conferencias y talleres como estos son importantes. También quiero terminar diciendo que la calidad del apoyo, del cuidado, es crucial. La buena salud para las personas con Prader-Willi depende del apoyo, ya sea de la familia, de las organizaciones y las personas que se han ido de casa. No puedo sobreenfatizar la importancia del conocimiento del síndrome, la alimentación, la seguridad alimentaria para impedir la obesidad. Tenemos reemplazo de hormonas, también tratamientos para hormonas sexuales y de crecimiento. Es importante para detectar esos problemas psiquiátricos cuando aparezcan. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por permitirme ser parte de su conferencia, y espero que esto les ayude y espero responder todas sus preguntas. Muchas gracias.